Apple acaba de lanzar por sorpresa iOS 15.6.1, que sería un poco la continuación de iOS 15.6, que fue la anterior actualización. Ojo, porque también ha lanzado las actualizaciones para Mac, para Apple Watch y también para iPadOS. Por tanto, podremos actualizar también en esos dispositivos con importantes actualizaciones de seguridad, como estaréis viendo ahí. Los dispositivos compatibles con esta actualización son los que estáis viendo en pantalla a partir del iPhone 6S en adelante. En este caso no tenemos ninguna novedad estética como tal, pero ojo, porque sí novedades en cuanto a correcciones de errores bastante importantes. Por ejemplo, vamos a empezar por algunos de estos errores, como podrían ser el drenaje de batería que muchos usuarios estaban experimentando en iOS 15.6. Algunos me lo habéis comentado por mensajes directos en Instagram y es totalmente cierto. iOS 15.6 tenía algunos problemas de drenaje de batería que probablemente están incluidos dentro de esta actualización. Al fin y al cabo, corrige errores. Apple no es muy específico en esto, pero con el tiempo vamos descubriendo que estos problemas han sido corregidos. El segundo problema tenía que ver un poco con un bug que sucede muy a menudo, que es el de que nos dice que el almacenamiento está lleno o prácticamente lleno, cuando esto no es así, y si entramos en el almacenamiento no encontramos las aplicaciones que nos digan esto. También puede pasar que si nos bajamos hasta abajo del todo nos encontremos con datos del sistema que no cargue o que nos pone que ocupa muchísimo, cuando esto realmente no es así. Pues esto también parece que lo intentan corregir en cada actualización y cada dispositivo, bueno, pues va desarrollando este problema. Esta actualización sería una nueva para intentar resolverlo. También había muchas personas que con esta actualización tenían problemas con la SIM, y es que cuando intentaban insertar la SIM, el dispositivo les ponía este mensaje de SIM no válida, o el propio dispositivo no reconocía la propia SIM. Así que este problema podría también estar solucionado en esta nueva actualización, que al final es muy importante, no solo por estos problemas que os he dicho, sino más bien por las actualizaciones de seguridad. Y es que, como estáis viendo aquí, Apple siempre nos remite unos días más tarde todas las correcciones de seguridad que tiene esta actualización. Tarda unos días siempre para ser transparente. Aquí podemos ver las de iOS 15.6, que fueron muchísimas vulnerabilidades resueltas, y sobre todo para aquellos que intentaban hacer jailbreak en la actualización iOS 15.6. Esta actualización va a parchear todas esas vulnerabilidades y probablemente pues estas personas no puedan realizar el jailbreak. Ya sabéis que yo no soy partidario de hacerlo, ya no tiene mucho sentido desde hace muchísimos años, pero para los que intentaban hacerlo, pues parece que esta actualización corta por lo sano antes de iOS 16. Y es que parece ser que también se ha filtrado un poco la fecha de lanzamiento de los nuevos iPhone. Bueno, al final sería una especie de fecha de presentación, que no es lo mismo que lanzamiento, que sería, según Bloomberg, el 7 de septiembre, una fecha un poquito antes de lo que todo el mundo pensaba, y sería en miércoles, que es algo también bastante raro. 7 de septiembre, y justo ese día se lanzaría la versión final de iOS 16. Cuando hablo de versión final es a la beta. La versión para todo el público se lanza siempre la semana siguiente a la versión final de la beta, así que ojo, porque estaríamos sobre la semana del 14 al 19 que saldría esta nueva actualización de iOS 16, que ya sabéis que tengo muchísimas ganas de enseñaros, de que todo el mundo pueda probar todas las cosas que hemos visto, pero aún quedan dos betas de iOS 16 donde se acabarán de pulir algunas cosas, incluso pueda aparecer alguna novedad sorpresa. Por tanto, con esta actualización se acaba prácticamente las actualizaciones de iOS 15, no creo que haya ninguna actualización más, ya que quedan un par de semanas casi para el lanzamiento de iOS 16, por tanto no sé hasta qué punto tendría sentido lanzar una actualización iOS 15.7, pero bueno, todo puede pasar, ya que el año pasado sí hubo más actualizaciones. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido corto, no tenemos muchas novedades, es más que nada para informaros que hay correcciones de bugs y también actualizaciones de seguridad. Y eso sí, en la descripción decidme qué problemas han resuelto, si habéis notado algún cambio, si no, estos días estaré comentando por redes sociales, sobre todo mis impresiones, si he notado algún cambio o si no. Y nos vemos, como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. Muchas gracias por apoyar el vídeo, nos vemos ahora sí en el siguiente. ¡Chao, chao!